Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, les cuento que vamos a dar unos minutos, un par de minutos para... Les cuento que hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Camila Rivera, especialista en reubicación, migrante, ella está detrás de la cuenta de Visas Girl y ha ayudado también a muchos estudiantes, eh, muchas personas que están buscando, pues obviamente migrar, buscar su proyecto en otro destino, pues les ha ayudado también con su proyecto en el exterior. Así que, bueno, le vamos a dar también un minuto para que ella pueda ingresar. Bueno, yo me presento, yo soy Camila, yo soy abogada, al igual que Ay, ustedes. espérame que ahora sí no la estoy viendo. Dice, haz clic para compartir, para salir de la pantalla completa. Ahora sí, ya volvió. Ok, vale, bueno. Les comentaba que al igual que muchos de ustedes, los que están acá conectados, yo hace 10 años tenía este sueño de ustedes de irme del país y con mucha valentía porque es una decisión difícil, especialmente yo estudié Derecho en Colombia, uno piensa, no, imposible hacer la carrera por fuera, esto no hay posibilidad si uno no es abogado, pero hace 10 años yo tomé la decisión de irme a España a hacer una maestría en Dirección de Recursos Humanos. Y esa experiencia cambió mi vida por completo. Yo llegué a Barcelona, yo llegué a España y digamos que salir del país a uno le abre mucho la mente. A mí personalmente me dio una apertura de decir como que hay muchas formas posibles de vivir y ver la vida. Y esta maestría, pues que fue tan valiosa, digamos que yo tengo una percepción de estudiar en España que no cumplió, digamos, mis metas, pero sí me abrió muchas puertas al mundo laboral. Ahí me pude vincular a Siemens, una empresa multinacional, y con ellos viajé por todo el mundo. Estuve después en un programa de talento con ellos en Alemania, después en Suiza, después en Francia, después volví un poco a Colombia, después quería ver el otro lado del mundo y me fui a Los Ángeles, acá en California, ahorita vivo acá, me fui a estudiar nuevamente Project Management a UCLA y bueno, han pasado 10 años e irme del país ha sido la experiencia más gratificante de mi vida, no sabría quién soy sin esto y hoy, pues después de todos estos años siendo inmigrante, trabajando por el mundo, quiero ayudar a la gente a migrar, ¿no? Y hoy como abogada enfoco mi práctica en ayudar a la gente a migrar a Estados Unidos o a Europa. Entonces hay varias visas, hay muchas visas, la gente no sabe que hay muchas visas, pero hay muchas visas para migrar. Y por supuesto también hay programas de estudio maravillosos como el que hoy vamos a presentarles para irse con una oportunidad y trabajo y estudio. Lo que les quiero decir más allá de todo esto es, hay muchas oportunidades, no dejen que la mente limitante a veces y el miedo de irse los limite porque miren, yo nunca me imaginé que un día que me fui a España iba a terminar viviendo en todos estos países y construyendo un poco una vida que hoy me hace muy feliz. Así que los invito a que me sigan. Esta es mi página. Pueden encontrarme en Instagram, @devisasgirl. Yo siempre estoy poniendo tips de cómo irse del país, de visas, de opciones de irse. Y pues nada, la idea de este espacio es presentarles con Laura una opción que en mi opinión, aunque no he tenido la oportunidad de vivir en Canadá, considero que es una de las mejores opciones para hoy migrar. Entonces nada, Lauris, pues yo creo que sí, como que nos cuentes desde tu experiencia, porque crees que el COP pues es un programa muy bueno. Realmente hay muy pocos países, creo que solo Alemania tiene también este tipo de programas de trabajar y estudiar. Y pues sí, cuéntanos por qué crees que es una muy buena oportunidad. Claro que sí, Cami. Pues bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Nuevamente bienvenida a este espacio y yo siento que también es muy enriquecedor tenerte aquí el día de hoy porque ese es uno de los obstáculos muchas veces dentro de los estudiantes. Muchas veces en asesoría me pasa que los estudiantes sienten miedo por un montón de razones, dar ese primer paso, como abrirse a la oportunidad de estar por primera vez en el exterior. Para muchos es la primera vez o la primera vez viviendo en el exterior, pero lo que tú decías es totalmente importante y es que así de pronto en un principio no sea como, dame un segundo, por favor, qué pena con ustedes. Entonces, por allá ruido atrás, está mi perrita, ella también quiere participar. Bueno, entonces les estaba diciendo que realmente es una muy buena oportunidad porque a veces incluso así no sepamos y no tengamos la certeza de qué es lo que en un principio queremos estudiar, nos va a acercar más a ese perfil que nos va a permitir abrir las puertas para una migración, para el siguiente paso de pronto en la universidad y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis y contarles rápidamente también un poco acerca de mí. Yo soy Laura González, consultora educativa experta en educación internacional en Blue Studies. Ya tengo experiencia de más de 7 años en este medio y bueno, he trabajado con muchos estudiantes, así como ustedes, lo que les estamos contando, que tienen el mismo miedo de salir por primera vez, que no saben qué programa tomar, cuánto cuesta, cómo se hace, cómo se tramita una visa, pero aquí estamos para poderlos direccionar y acompañarlos en ese paso a paso para que pues obviamente
Ya sabemos cómo es el proceso y disminuyamos como ese error. Entonces, bueno, ahora sí, Cami, vamos a irnos pues a lo que todos están esperando, que es los programas QO. Permítanme un momento, les voy a compartir por aquí mi pantalla. Em, un segundito que no me dejó compartir, no sé por qué. ¿Pantalla ahí? Sí, ya, Sí, Lauris. perfecto. Bueno, entonces, básicamente vamos a iniciar, pues para poderles contar un poquito acerca de los programas QO. Para mí es muy importante que tengamos presente que pues, son programas que se manejan principalmente en Canadá. Y para entenderlos un poquito más, es importante también tener presente como el modelo educativo, como cuáles son los tipos de instituciones que encontramos. Así, ya sabemos que en este momento Cami vive en Estados Unidos, es muy similar también el sistema educativo en Canadá. Y tenemos dos opciones. O tenemos el proceso educativo en una universidad que básicamente maneja un proceso educativo un poquito más magistral, como incluso lo encontramos. Veo que la mayoría están conectados en Chile, en Ecuador, aquí en Colombia. Así como se maneja el proceso educativo aquí en Latinoamérica es muy al estilo magistral, teórico. Los colleges lo llevan un poco más al término práctico para que tengamos la oportunidad, pues obviamente de relacionarnos, de tener un contacto directo con la industria y mejorar nuestro perfil académico, nuestro perfil profesional y obviamente abrirnos mucho más las puertas a ese sector laboral. Entonces, estos programas QO básicamente se enfocan principalmente en los colleges porque son programas que ya lo vamos a ver a continuación, son programas que involucran fuertemente la parte práctica, la parte laboral remunerada en convenio con diferentes empresas de la industria. No es de pronto un programa que esté desactualizado, que algo que ya de pronto no tenga posibilidad de abrirnos las puertas al sector laboral, sino todo lo contrario, que nos pone en contacto directamente con esas necesidades de la industria, en este caso en Canadá. Vamos a encontrar también digamos que la diferencia entre un college público y un college privado, que como les comentaba, el college involucra toda la parte teórico-práctica, va un poco más allá de relacionarnos con la industria, y esas instituciones, los QO, básicamente los podemos encontrar tanto en instituciones públicas, los colegios públicos, como en instituciones privadas. ¿Cuál va a ser prácticamente la diferencia? Dependiendo del área profesional, las instituciones públicas nos pueden dar algo que también se llama Postgraduate Work Permit o sus siglas que serían PGWP, que es como un tiempo adicional en el que podemos permanecer dentro de Canadá para seguir ejerciendo dentro digamos que dentro del sector laboral. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que debemos tener presente, que nos enfocamos con los QO principalmente en un college. Ahora, vamos a ver ahora sí qué son los programas QO. Básicamente, como lo vemos aquí en pantalla, los programas QO son programas que involucran lo que les explicaba anteriormente, todo ese tema de modalidad educativa, toda la parte teórica con la experiencia profesional. A mí me parece muy curioso, eso sobre todo pasa aquí en Latinoamérica, cuando una Sí, persona de pronto no la reciben en un trabajo, pasa miles de hojas de vida y no es aceptada porque no tiene experiencia profesional. Y me parece muy curioso porque las mismas mm, empresas no permiten o no les dan la oportunidad de obtener esa experiencia profesional. Entonces ahí hay como un área totalmente. gris donde Sí, efectivamente es lo que queremos abarcar y lo que queremos em, como diría, como apoyar, como fomentar por medio de total. los programas QO. Y me parece súper bueno ese punto también a complementar. Hablo por mi experiencia personal. Cuando yo hice mi maestría en Ujú. España, yo salí como con la sensación de, ok, muy linda la teoría, pero cero práctica para la ¿Y vida ahora qué? profesional, ¿no? Entonces yo entré, me acuerdo que yo entré a Siemens y yo dije, ok, ¿de qué me sirve la definición de que es un proceso de compensación y beneficios de tal lado si no sé hacerlo, ¿no? Entonces Así creo es. que nada como el conocimiento práctico. Y que a la larga eso es lo más valioso, porque lo que Mm, tú uf, acabas de sí. mencionar, puedes tener toda la teoría, pero a la larga esa información se consolida en la práctica, o si no, de aquí a unos meses tú ya no sabes absolutamente nada. Y eso es lo Ujú, que queremos realmente como impulsar con estos programas QO. Básicamente, digamos como para resumir, ese programa QO es la colaboración, de hecho QO proviene del Cooperative Education,
es como esa colaboración, esa cooperación entre las instituciones educativas y la industria, las empresas que necesitan personas en qué áreas, Mm. por ejemplo, en áreas de negocios, en áreas de tecnología, de hospitalidad y turismo, en áreas de innovación, por ejemplo, son como las principales áreas porque pues bueno, digamos que básicamente las principales como industrias en ingeniería, pues también se va a necesitar, por ejemplo, programas en áreas de negocios, en áreas de tecnología, por ejemplo. Entonces son los principales programas que se mueven con respecto al enfoque de los QO. ¿Listo? Y tengo una pregunta, Lauris, ¿en Claro que sí. cuáles, como en qué estados de Canadá son los que más están estos programas o los que más, sí, los que más son más solicitados, por así decirlo? Ok, muy buena pregunta. Pues realmente los programas QO, digamos que está un poquito más basado con respecto a las instituciones, veíamos que los programas se pueden encontrar tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas y los colleges hay en absolutamente todo Canadá. Las provincias más grandes como lo son, por ejemplo, British Columbia, que es donde está ubicado Vancouver, por otro lado la provincia de Ontario, que es donde está Toronto. Si nos referimos a las instituciones públicas, también en instituciones más pequeñas como Manitoba, Saskatchewan, Alberta, pero si lo llevamos y ahorita ya vamos a revisar un poquito más en cuanto a términos de, uno, temas de costo y beneficio, y dos, la duración de los programas para ver las diferencias también entre un público y un privado, porque los privados sí están un poquito más delimitados a las ciudades un poco más grandes, muy probablemente, por ejemplo, en Toronto y en un Vancouver. Entonces, es una muy buena pregunta y a eso sí los motivo desde ya. Más adelante vamos a dejarles por aquí la información para que ustedes puedan agendar una asesoría personalizada. No es lo mismo el caso Mm. de cada uno de ustedes. Vamos a revisar a detalle qué estudiaron, qué les gustaría, qué programa, en qué provincia, qué institución, para poder detallar pues qué les puede funcionar. ¿Listo? Pero es muy, muy buena pregunta. Ahora, algo súper importante que va ligado a la pregunta que acabo de hacer Cami, y es la estructura de los programas. Vamos que aquí es donde vemos un poquito más la diferencia entre el college público y privado. Ojo, lo sirve cualquiera de los dos y va más alineado con respecto al proyecto individual o de cada uno, valga la redundancia. Entonces, para eso es la asesoría. Vamos a ver si te sirve más el privado, el público, qué programas tienen, si tienen o no tienen prácticas laborales como estas que son remuneradas. ¿Listo? Bueno, algo importante que no les mencioné anteriormente y es que los QOP, digamos que una característica de los QOP es que en un alto porcentaje son programas, son prácticas que son remuneradas. Entonces, eso también es algo importante porque muchos estudiantes también llegan a nosotros en asesoría. Bueno, Laura, yo quiero hacer la inversión, pero yo necesito trabajar, yo necesito obviamente tener como la posibilidad de mantenerme en el destino. Eso es una de las ventajas que nos permite tener el QOP. Tenemos un permiso de trabajo durante el programa educativo, medio tiempo en época de estudios, tiempo completo en vacaciones. En este momento, Canadá aumentó el tiempo, el medio tiempo. Ya no son 20, sino 24 horas. Por ahí Mm. tenemos una ventaja. Y eso es lo que vamos a revisar también aquí. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un programa en una institución privada. Ya vamos a hablar de un ejemplo en institución pública. Pero este programa, por ejemplo, nos tiene una duración de 6 meses, 24 semanas teóricas. Entonces, son programas un poco más cortos que se concentran en que el estudiante aprenda realmente lo que va a necesitar, porque muchas veces también lo que vemos en la universidad, no estoy diciendo que sean malas, por supuesto no, pero a veces vemos en la universidad que tenemos tantas materias de relleno que a la final no nos van a servir en lo que realmente necesitamos. Y esto lo vemos tanto en públicas como privadas. Vamos a ir directamente a lo que sí necesitamos para ejercer. Pero adicional, también tenemos un tiempo de break en institución privada. Tenemos la estructura de un tiempo corto de estudio teórico, una temporada también de vacaciones, que en vacaciones podemos trabajar full time, tiempo completo, y aparte vienen 6 meses completos de prácticas laborales, en su gran mayoría remuneradas. ¿Listo? ¿Cómo se manejan los programas en instituciones públicas? Muy similar, pero los programas son un poco más extensos, más o menos programas entre un año, año y medio aproximadamente, y el último semestre o las últimas semanas tenemos las prácticas remuneradas.
sí, las prácticas laborales totalmente remuneradas. ¿Listo? Y tengo una pregunta y me parece importante mencionar cómo en la práctica, cómo es el tema de las prácticas. La universidad me guía, yo la busco. Sí. Mm, correcto. Súper, súper buena pregunta porque sí, realmente es una inquietud que surge mucho dentro de los estudiantes y es que también las instituciones por lo general ayudan a los estudiantes, ellos tienen diferentes partners donde tienen el convenio con empresas de la misma industria. Entonces, yo he llegado a ver estudiantes que, no sé, ejercen, por ejemplo, con empresas como Google, como Amazon, bueno, diferentes así fuertes en diferentes áreas de la industria y la misma institución es quien ayuda, uno, a mejorar tu perfil académico, entonces te ayuda a elaborar tu hoja de vida, a corregirla, cómo debes presentarte en una entrevista, qué hacer, qué no hacer y obviamente también nos pone en contacto con esas empresas para que tú puedas ubicar tu práctica laboral. Entonces, sí, las universidades, las instituciones sí están involucradas, sí tienen esos convenios con las instituciones y sí nos ayudan a conseguir esas prácticas laborales. Súper. Ujú. Sí, Cami. Si tú hubieses tenido o tú hubieses sabido de esta oportunidad en un principio, No, o sea, oigan, lo hablaba el otro día con un amigo porque yo, y esto es una opinión personal y no estoy como satanizando España en general, pero, claro, o sea, yo después me fui a estudiar nuevamente a Estados Unidos porque yo sentí que tenía ese vacío como de no haber hecho un estudio que yo dijera, bueno, valió la pena, como estudié una maestría. Entonces, para mí fue desilusión total mi programa en España. Les puedo después contar en privado la universidad para que no vayan. por favor. Pero, y después aquí, pues valió la pena. Estados Unidos, digamos que tiene buen nivel, como el de Canadá. Entonces yo hubiera hecho eso y digo, pucha, o sea, valiosísimo. Creo que es un aporte, una combinación sobre todo, porque no hay nada como salir de una vez con una oportunidad laboral hoy en día, que es tan difícil. Claro, lo que hablábamos, o sea, uno sale con todo el conocimiento y no te dan la oportunidad de iniciar tu experiencia profesional y luego no te contratan porque no la tienes y es O un que sea ciclo. práctico. O sea, yo en mi maestría Exacto, en España decía, no, pues yo hubiera leído esto en una presentación de YouTube y ya. Pero en la práctica, cuando me tocaba desarrollar el proyecto, yo lo aprendí, pues desde ceros y pues creo que el fin de invertir en la educación es que te prepares realmente para el mercado laboral. totalmente de acuerdo. Así es, así es. Bueno, Cami, yo sé que muchos se preguntarán, bueno, ¿será que para mí sí es el programa de Coop? ¿Será que no? Tengo la inquietud. Nuevamente, eso lo podemos revisar más a detalle en la asesoría, pero aquí vamos a ver qué tipos de perfil podrían aplicar a un Coop. Y para resumirlo, básicamente cualquier persona puede aplicar. Puede aplicar una persona que recién está saliendo de su colegio, digamos que egresados de su bachiller, de su high school, del colegio, como lo digas en tu país, que aún de pronto no tienen definido qué estudiar. Muchas veces yo sé que es una decisión difícil, que a veces digamos que nos lleva a tomar una mala decisión porque no sabemos si nos queremos ir por el lado de las ciencias, de las ingenierías, de los negocios, de la tecnología, y a veces tomar de pronto como esa decisión apresurada nos hace tomar una mala decisión. Entonces, es una muy buena opción porque son programas que realmente no son tan costosos, entonces va a ser una primera inversión muy, muy, ¿cómo se diría? Como razonable, por decirlo de algún modo, no es tan costosa. Y pues son programas por lo general cortos que te van a permitir, y ya voy para allá, te van a permitir más adelante hacer una homologación de créditos si tu objetivo más adelante es entrar a un programa técnico o a una universidad en Canadá o en otros destinos. Para los estudiantes que son técnicos, de pronto que han tomado programas aquí en Colombia, en Perú, en Chile, programas de 2 o 3 años que aún no tienen pregrado como tal, su bachelor, pero ya han tenido conocimientos previos, pero lo mismo, no han tenido experiencia profesional o la experiencia profesional no ha sido como tan enfocada, de pronto no les ha abierto como o mejorado tanto su perfil. También para esas personas son, porque recordemos que uno, mejora nuestro perfil académico, vamos a tener nuevos conocimientos, conocimientos en programas que son de alta necesidad laboral, programas actualizados, que eso también es algo importante. Mm, vamos a tener oportunidades laborales y pues obviamente todo eso va a estar en nuestra hoja de vida para pues dar el siguiente paso, ya sea en Canadá o en tu país.
Para profesionales que ya están graduados, y lo que hablábamos hace un momento, ya están graduados, como le ha pasado a muchos o nos llegó a pasar a muchos aquí, pero que no les dan esa oportunidad laboral porque no tuvieron prácticas en su universidad, por muchas razones. Esa es la oportunidad de tener la experiencia profesional, trabajar muy probablemente con multinacionales o empresas fuertes que obviamente van a mejorar tu hoja de vida y tu currículum para el siguiente paso. Y aspirantes a la universidad, que la universidad para nadie es un secreto, es un poco una inversión un poco más alta, un poco más costoso de pronto estudiar su universidad en Estados Unidos o en Canadá. Puede ser una muy buena opción dar ese primer paso por medio de un cubo porque es mucho más económico, el retorno de inversión pues es mucho más favorable, que ya les voy a contar un poco de eso, y luego pues transferimos a la universidad porque se pueden hacer homologación de créditos. Que creo que Entonces, ese tema del retorno de la inversión uno a veces no lo piensa, pero correcto. digamos, lo digo por Estados Unidos, yo hice una, pues ya tenía 10 años de experiencia, entonces es más fácil, pero si uno está empezando su vida profesional, a veces de pronto invertirle en un programa tan costoso, sin tanta experiencia, el retorno no va a ser el mismo. Yo diría que iniciando la carrera profesional, este programa es ideal si ya uno tiene, no sé, 10 años de experiencia, bueno, y si métale un MBA, ¿no? Un programa costoso donde el peso de la experiencia pesa más y se pueda dar recompensado. Entonces, ese tema también hay que ser muy estratégico y verlo y creo que ese programa tiene ese gran plus. Así es. Y aparte de eso, yo siento que algo súper valioso que tú nos has aportado también en esta reunión, Cami, es que es la experiencia como tal también en el destino. Si es tu primera vez, la primera vez que Mm, vas a salir, vas a tener esa experiencia en el exterior, que no es lo mismo que estar en tu país, pues es mejor de pronto hacerlo con este tipo de programas que te dan como total. en una especie de flexibilidad económica, Mm, laboral, y pues que no sabes de qué invertiste desde el principio un montón total. de dinero que no sabes cómo vas a conseguir después. Sí, y que después es un trampolín para otro país. O sea, miren, yo Totalmente. comencé en España, ya cuando fui a Alemania, entonces, ya tiene experiencia en dos países, ¿no? Entonces también lo pueden proyectar a futuro, decir, entro por Canadá, que es un muy buen país, y de pronto si después, no sé, quiero venir a Estados Unidos o a otro país, no sé, Alemania, que puede ser un país también muy sólido, pues ya tiene una Ujú. experiencia internacional de trabajo. Así es, correcto, correcto. Y bueno, y siguiendo eso que estamos hablando, que me lo tenía por aquí arribita, el retorno de inversión aproximado, obviamente depende también del programa, tu área profesional, pero aproximado puede ser más o menos de un 17,24% anual. ¿Eso qué Mm, quiere decir? Que tú hiciste cierta inversión, digamos que no voy a hablar ahorita específicamente de un número particular porque depende del programa y demás, pero hiciste una inversión y como lo estamos viendo en esta estructura, tienes tiempo de trabajar mientras estás estudiando, medio tiempo, muy probablemente te va a permitir mantenerte, no gastarte todos tus ahorros. Luego en épocas de break, en épocas de vacaciones, puedes trabajar full time, te va a permitir seguramente ahorrar un poco más para ese siguiente paso que quieres tener, pero también en épocas en el co-op, las prácticas, lo que estábamos hablando es que son remuneradas, entonces nos van a permitir realmente tener un retorno de inversión mucho más tangible, mucho más real, más alcanzable y en un tiempo, un lapso de tiempo mucho más corto. Entonces, y es algo que realmente yo pienso que la mayoría de los estudiantes buscamos cuando nos estamos proyectando a esa primera experiencia en el exterior, mm. esa primera experiencia que nos abre las puertas en el exterior. Entonces, ¿para qué? Y lo que les digo, es aproximado, puede que sea un poco más, puede que sea un poco menos, pero en la experiencia que he tenido con los estudiantes, por lo general tiende a ser más, porque también va a depender, obviamente, las mismas oportunidades que la misma persona se pueda ir abriendo y se pueda ir planteando. Cami, no sé si de pronto hasta aquí tengas alguna otra pregunta, algo que se te ocurra que los estudiantes sientan o tú como Sí, ya alumna. ahora si yo tuviera, si yo volviera a mis 25 años, 10 años atrás, me gustaría como, bueno, como que me cuentes, digamos, como qué es lo que a la gente le llama la atención también de Canadá, ¿no? Como qué es lo que resaltan de Canadá. Yo te puedo hablar como de los países que yo manejo, que es como Europa, Estados Unidos, no conozco mucho de Canadá, pero ¿qué crees que es lo que resalta de migrar a un país como Canadá? Bueno, yo creo Claro, que algo súper positivo, sin entrar como el detalle tuyo, más desde la parte legal,
algo positivo que pasó hace 2 semanas fue la nueva administración, la nueva presidencia Ujú. en Canadá. Creo que es una puerta positivísima porque pues ya se están hablando de cambios migratorios que van a facilitar procesos de residencia, sobre todo para personal cualificado. Entonces, lo que se proyecta con esta nueva presidencia, pues precisamente es que gente que salga con este tipo de programas, pues tengan un camino más fácil a una residencia permanente. Entonces, súper positivo, a diferencia de aquí a Estados Unidos, que ya sabemos qué está pasando, pues creo que se van a abrir puertas para atraer al talento. Correcto, sí, la verdad estoy de acuerdo contigo. Bueno, qué mejor que tener la opinión de una experta en áreas de migración, pero sí, la verdad es que en todos estos años de experiencia con los estudiantes son muchos los factores. Uno, yo siento que nos lo vemos mucho con respecto o en comparación aquí mismo con Latinoamérica y es el tema de la seguridad. Evidentemente no es lo mismo de pronto que Ujú, empezar a abrir tus puertas al área laboral, obviamente sin hablar mal de ningún no de los destinos aquí en Latinoamérica, pero es una realidad. Sí es un destino mucho más seguro, es un destino que te abre las puertas y digamos que eh, muy probablemente no en este, digamos que no con este primer paso, pero sí más adelante vas a tener una oportunidad y es que tú puedes hacer un proceso migratorio. Digamos ujú, que Canadá es un destino que brinda muchas facilidades o flexibilidades, por decirlo de algún modo, para tener la posibilidad ujú, de llegar a ese objetivo migratorio en un tiempo, digamos que en un lapso de tiempo de pronto un poco más corto, no a 8 años como otro tipo de destinos que sí se puede, digamos que dificultar un poco más. Es un destino en el cual tú tienes una muy buena calidad académica, es uno de los destinos a nivel sí, internacional que se destaca por la calidad académica, ya sea en universidad, ya sea en college público, privado, siempre vas a tener la garantía de que es un sistema muy bien regulado y que realmente Canadá invierte mucho en la educación. Entonces, si invertimos en educación en Canadá, muy seguramente es una buena inversión, valga la redundancia. Y también, de pronto, para las personas que les interese, obviamente eso ya lo revisaremos un poco más a detalle en asesoría, pero muchas personas también llegan a mí no solamente buscando, digamos, un proceso migratorio, sino un proceso migratorio familiar, que pronto familiar. que necesitan viajar con su esposa, con sus hijos. Depende los programas, digamos que aquí sí ya, digamos, hablando en términos de destino, no de programa, porque los QOPSI ya son un poco diferentes, pero sí considero que pueden ser ese primer paso para luego hacer el trampolín, como les decía, de pronto a una universidad o a otro tipo de proceso que sí involucre a la familia. El programa de Cuoba en particular, lo que nos permitiría es, como es un poco más económico, puedes de pronto estudiar tú y estudiar tu esposa por el mismo valor que vas a estudiar, que se tomaría un programa o solo un programa en la universidad. Entonces, sí, dentro de todo nos brinda como más flexibilidades y posibilidades. Súper, sí, de Ujú. acuerdo. Y también creo que pues acá hay que ser como estratégico también, y hablo ahí sí como un poquito por mis propios errores. Y no, a ver, no hay ningún error en esto, todo es aprendizaje, pero cuando uno toma la decisión de emigrar, creo que también es muy importante tener esa visión a largo plazo. Si ustedes dicen definitivamente yo soy el migrante que quiero irme indefinidamente de Colombia, pues hay que entender qué países tienen esas rutas más fáciles, ¿no? Canadá es uno de esos, Alemania también es uno de esos. Sí, digamos, Estados Unidos ahorita está más complicado, Australia también. Entonces, como que a veces hay que entender no solo, ok, cuál es el país más rápido y más barato, en porque me quiero ir ya, Ujú, ujú. sino hacerlo con una visión a largo plazo. Y Canadá, pues, sin duda sigue siendo como este país que tiene como todo ese conjunto que tú mencionaste bien, me parece bien. Correcto. Y sí, muy seguramente yo también digamos que en asesoría me he encontrado con que, bueno, pero es que ahorita no está tan fácil. Claro, obviamente hay cosas que han cambiado, pero todo lo que hemos hablado aquí es cierto, es real y sigue siendo un país de Ujú, muchas, muchas oportunidades. total. Eh, entonces, la verdad Y es un... en esto también es mentalidad, o sea, si uno se pone a ver acá las noticias, pues entonces no, imposible, todo imposible, ¿no? Entonces como que Totalmente. también hay que mentalizarse, como que todo, pues como planear, por supuesto, pero también enfocarse en lo positivo, porque pues si vemos no hay noticias, entonces nadie estaría acá en Estados Unidos, por ejemplo, un ejemplo. Así es, Yo ya estaría así con mis es. maletas en el aeropuerto. Pues no, hay que ver, enfocarse en lo positivo y en las metas y sueños que uno tenga. Así es, totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes qué también considero que es digamos que una oportunidad interesante, digamos que conjugando un poquito el tema tanto de Canadá como
con los QO, que es el tema principal que estamos revisando, el tema del idioma, porque muchas Ay, veces los estudiantes sienten que es una barrera enorme, no tengo inglés, me demoro mucho en aprenderlo. La ventaja de estos QO, bueno, uno de Canadá, como lo decía anteriormente, es que Canadá solamente una de las provincias se habla el francés, que es en la provincia de Quebec, pero el resto de programas, de hecho, están concentrados más que todo en el resto de Canadá, que es solamente de habla inglesa. Pero aparte de eso, la mayoría de los programas QOP, sobre todo los QOP de instituciones privadas, nos permiten ingresar con un nivel de inglés relativamente bajo, es decir, con un nivel intermedio, más o menos un B1, B2, a diferencia de una universidad u otro tipo mm, de programas que nos exigen un nivel C1, un avanzado mm. alto, y que va a ser seguramente un poco más retador para los estudiantes llegar a ese nivel. Entonces, es también una de las ventajas enormes que si tu proyección es más a corto plazo, necesitas hacer el proceso ya una inversión un poco más baja, más favorable. Los programas QOP realmente son Mm. excelentes porque pues te brindan todos estos beneficios. Y digamos, esta pregunta me gusta, si soy profesional, pero ya tengo experiencia laboral, aún así aplico para este tipo de programas, sí, o sea, como que, Totalmente, claro. de hecho, pues positivo. Lo interesante de esto es que hay algunos programas que te exigen la experiencia como base. Estos es tanto para quienes no la tengan, pero también para que los tengan, pues maravilloso. Correcto. Y de hecho es como nutrir, complementar un poquito lo que ya tienes, porque muchas veces, no sé, aquí a Latinoamérica, si tu proyección es regresar a Colombia, Perú, a tu país, tener una experiencia laboral en Canadá no va a ser lo mismo que tenerla en tu mismo Mm, país. Entonces, eso te va a abrir aún más el doble o el triple de las puertas que ya sí. tenías al principio. Así Sí, es. y pues es como hacer un curso de idioma a la vez, porque pues uno cuando se va a un país con otro idioma, uno ahí empieza a pulirlo mucho, entonces es como otra ganancia ahí. Así es, así es. Mira que aquí hay una pregunta interesante de Andy. Nos dice, siendo profesional y madre soltera, ¿puedo aplicar a estos programas? Andy, es una muy buena pregunta porque sí lo puedes hacer. Canadá tiene otro beneficio y creo que eso complementa un poquito la pregunta ahorita de Cami de los beneficios de Canadá y es que en Canadá ustedes pueden tomar, los estudiantes pueden tomar el proceso con sus hijos, no importa si van con acompañantes, es decir, con esposo o pues, madres solteras como en este caso. En algunas provincias, ya tendríamos que revisar y validar en asesoría, pero en algunas provincias la colegiatura a través de los programas de QOP son gratuitas para los estudiantes. En ese caso, sí les sugeriría mejor que nos enfoquemos en un college público con programas QOP públicos para que los hijos entre los 4 a los 17 años de edad puedan aplicar a su colegiatura gratuita. Entonces, sí lo puedes hacer y aparte tus hijos, si están en edad escolar, tienen colegiatura totalmente gratuita. Pero en este caso sí sería a través de un cubo, pero en institución pública. Ya los privados no nos brindarían ese beneficio. Camila, ¿cómo hiciste para homologar tu pregrado en España? ¿Tu universidad tenía doble titulación en Europa? Esa es una muy buena pregunta que yo digo, ay, es donde uno dice como uno tiene que ser estratega en esto de la educación y más cuando la inteligencia artificial está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? De hecho, ahorita estoy en un evento de inteligencia artificial y hoy fue como, Dios mío, el futuro va a cambiar tanto. O sea, hay que ser muy estratégico con lo que también decidimos estudiar y estos programas, por ejemplo, el COP son súper prácticos, ¿no? Yo hice una maestría en Project Management, que por ejemplo es una de las ciencias que está en proyectos COP. Yo no quería hacerlo en nada Mm, legal porque quería combinar mi título de abogada, pero si yo sabía que me iba a ir del país, dije, ¿para qué voy a seguir estudiando derecho? Necesito hacer como abrir mi campo. ¿No? Y volverme muy transversal. Hice mi maestría en Project Management y ahí me enfoqué en Siemens, una multinacional, en dirigir proyectos corporativos. Entonces era más un conocimiento corporativo. Pero si yo hubiera hecho un conocimiento legal, no sé, una maestría en contratos, pues hubiera sido más difícil abrirme al mercado laboral internacional. Entonces, cuando ustedes elijan también esa maestría y si al igual que yo quieren vivir fuera del país y trabajar fuera del país, háganlo en programas que sean transversales como estos que Laura nos presentó hoy, por ejemplo, UX, UI, Project Management, Business Development, Cyber Security, bueno, todos estos programas que mm. están en este campo y van a poder ser transversales. Hoy en día, el abogado va a ser reemplazado por AI, pero usted cómo se va a diferenciar con las herramientas transversales que usted tenga. Mm, correcto. Hay, bueno, una pregunta.
de Diego Armando. Bueno, dice, Camila, te sigo hace mucho tiempo por redes y me pareces muy tesa, una persona a seguir por todo lo que has logrado. Soy desarrollador de software y sería muy bueno que mostraran casos de personas que han viajado a Canadá con ustedes y que trabajos con la industria IT han conseguido al mismo tiempo. Bueno, pues Diego, la verdad te invito también a seguir las redes de Blue Studies, @Blue Studies International. La verdad aquí tenemos mucha información de valor sobre los programas CUBO, universidades, todos los programas que manejamos, pero también tenemos ahí casos de testimonios de estudiantes que ya han viajado conmigo, con otros, pues obviamente otros de mis compañeros, con diferentes del staff de Blue, lo podemos también revisar en asesoría. Bueno, realmente sí, ya como tal, Blue Studies tiene una experiencia de más de 18 años, tenemos más de 10.000 estudiantes en todas partes del mundo, entonces sí tenemos muchos casos de éxito para que ustedes también lo tengan presente y pues bueno, ustedes van a ser los siguientes. ¿Y cuál ha sido un caso, Lauris, así que tú hayas dicho como, wow, como que recuerdes que digas como, Bueno, tengo varios tanto en instituciones públicas como privadas. Por ejemplo, en institución pública, tuve varios casos de familias, por eso les hablo particularmente de estas opciones. Tuve varios casos de familias cuando pues todavía, digamos que se podía aplicar a los programas y a los postgraduados en todas las áreas profesionales que ya obtuvieron su residencia, que viajaron esposos, los niños con la colegiatura gratuita, los dos con experiencia profesional. Entonces son casos que considero de éxito que obviamente se han podido vincular con empresas súper importantes de la industria y la mayoría de estos estudiantes están, digamos que de estos casos se han proyectado un proceso de residencia, pero lo hemos sacado adelante. El caso más reciente también que tuve principalmente de CUOP con institución también privada fue un estudiante que logró, digamos que bueno, él estaba trabajando dentro de, si no estoy mal, un programa de negocios y él logró vincularse con una empresa fuerte en Toronto. Con él hicimos el proceso para Toronto, logró vincularse, sus prácticas eran remuneradas, pero adicional a eso, digamos que aquí también es algo súper importante que quiero recalcar, porque no solamente es la experiencia de ir, trabajar, estudiar como súper cuadriculado, sino que tú también vas a tener una vida, vas a tener como otras experiencias y en el caso de este estudiante era pues, creyente, cristiano, logró vincularse con una iglesia cristiana, hacer voluntariados, conocer muchas personas, hizo un networking también súper grande y de ahí saltó de la empresa donde estaba haciendo sus prácticas laborales para una multinacional. Entonces, todo ese tipo también de herramientas que nos brindan esos espacios nos van a abrir también a próximas oportunidades que incluso a veces ni siquiera dimensionamos solamente con los programas para que los tengan. O sea, es como algunos de los casos que tengo así como más presentes, pero sí, tenemos bastantes. Y bueno, por aquí nos preguntan como para responder algunas otras inquietudes. Porfa, háblanos un poquito de precios, inversión inicial. Eso lo podemos revisar un poquito en asesoría personalizada porque es que o sea, les puedo dar aquí como un intervalo de precios porque la verdad depende mucho tu área profesional y los programas, pero lo que sí les puedo decir es que programas por un año completo, tenemos programas desde los $6,600 hasta los $12,000, ya programas en instituciones públicas, que las instituciones públicas, recordemos que la diferencia es que nos pueden llegar a aplicar a Post-Graduation Work Permit por hasta 3 años adicionales, esos programas hasta los $18,000. O sea, ya va a depender el programa al cual tú quieras aplicar, pero sí son programas muy, muy accesibles y como les decíamos, con un muy buen retorno de inversión. bueno, han hecho varias preguntas de varias profesiones y como creo que es importante recalcar que esto aplica para cualquier tipo de, si ya son profesionales en cualquier área, no necesitas ser titulado, Claudia, puedes simplemente tener tu programa de bachiller. Esto ¿Correcto? aplica para personas que sean bachilleres, técnicos, profesionales. Así es. Mira que hay una pregunta muy interesante, Cami, yo creo que ya para ir cerrando. Por aquí de Pablo, dice, soy mayor, ¿puedo aplicar con más de 50 años? Y la respuesta es sí.
de las bondades que tiene Canadá, no hay restricción de edad ni para que puedas tomar un programa educativo ni para trabajar. Yo en algún momento conocí el caso de una persona, ella era de hecho la directora de uno de nuestros college públicos en Canadá y ella seguía trabajando a sus, si no estoy mal, 94, 96 años en Canadá, siempre y cuando tú tengas las facultades físicas, mentales para trabajar, tú lo puedes hacer completamente. Entonces, les cuento esto porque yo sé que de pronto en países como aquí Colombia muchas veces nos limitamos que Mm, tenemos 40 años y pensamos que total. aquí ya no podemos hacerlo, no podemos trabajar, no servimos, porque lo he escuchado así en palabras literales, pero eso no pasa en Canadá. Entonces, la respuesta es sí lo puedes hacer, tanto para tu estudio como para tu trabajo, no hay límite. ¿Listo? Y pues bueno, Cami, yo creo que ya con Ujú. esa pregunta cerramos por el día de hoy. Los Chévere. motivo para que por favor no se queden aquí, tomen su asesoría, es totalmente gratuita, no tiene ningún costo, revisamos a detalle tu programa, tu destino dentro de Canadá, absolutamente todo. Ujú. Y bueno, y nada, los invito a que me sigan en mis redes sociales, es de Visas Girl, yo ya se los puse por ahí. La idea es como que vean todos mis tips que siempre estoy poniendo, siempre, también muchos temas de la mano de Blue y poderlos acompañar en este camino, que piensen positivo, que piensen que su Y sueño es. más grande es posible. Así es, Cami, nuevamente mil gracias por aceptar esta invitación, por pues darnos un rato de tu tiempo, de tu compañía. Por favor, los invitamos nuevamente a que sigan las redes de Camila. Ella tiene muy, muy buena información de gran valor que los puede nutrir en todo este proceso, animarse a dar ese siguiente paso. Y bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias por Bye estar a aquí. todos. Un Que estén abrazo. muy bien. Un abracito, que estén muy bien. Bye, bye.